Mundial 2026. Entre la pasión, el dinero y los derechos humanos. Amores en la noche. Aquí no romantizamos. Analizamos. Bienvenidos. Hola México, Hola, buenas noches. ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotras. Nosotras somos Amores en la Amo. noche. Qué gusto verlas, qué gusto verlos. Y pues bueno, es un espacio, Amores en la Noche, donde buscamos hablar con un tema que está transformando a nuestra sociedad, a nuestras emociones y nuestras realidades. Bueno, pues gracias por acompañarnos esta noche, más de cualquier, donde ustedes estén. Muchas gracias, les agradecemos mucho. Y hoy tendremos un programa muy especial porque hablaremos del evento deportivo más importante y que hemos escuchado últimamente, es el Mundial 2026. Así es, Aide, México volverá a ser sede mundialista justo con Estados Unidos y Canadá. Y es un torneo que promete romper récords de audiencia, turismo y derrama económica. Sí, pues está muy interesante esta parte porque, bueno, vamos a hablar de donde se estiman millones de personas que viajarán para vivir esta experiencia y que también se estiman pues una gran cantidad de millones de pesos y de dólares en hoteles, restaurantes, transporte y entretenimiento. Pero detrás hay de la emoción del fútbol, también existen temas que preocupan mucho a muchas personas, que son, y bueno, me toca hablar y mencionarlas, que es la migración, qué pasa con las visas ahorita, ¿no? La Sí, seguridad internacional, cómo se va a cuidar, cómo se va a mantener los estadios, ¿no? El temor de algunos aficionados paisanos, latinos, que sí. quieran entrar a ver algún partido y que pues la migra, el ICE va a estar ahí. ¿Qué va a pasar con esos partidos? ¿Qué va a pasar al ingresar a Estados Unidos? Sí, ese tema es muy interesante y bueno, y además otro lado oscuro de lo que es el fútbol, porque mientras unos ven una fiesta global, ¿no? Otros se preguntan si realmente todos podrán vivirla con libertad, tranquilidad y dignidad, ¿no? Claro, claro, qué palabra tan exacta. Pero esta Ujú. noche analizaremos el impacto económico del Mundial, las tensiones migratorias, los retos internacionales y las historias humanas que existen detrás del balón. Eso es lo que vamos a hacer, esto es nuestro objetivo de esta noche. Y queremos comenzar este programa con una pregunta que ya se está generando debate en redes sociales. ¿Y cuál es, Gaby? ¿El Mundial 2026 será realmente una celebración que una culturas y naciones? ¿O exhibirá el racismo, la desigualdad, el miedo que viven millones de latinos? ¿Ustedes qué piensan? Envíenos sus respuestas y inquietudes en el correo electrónico amoresenlanoche@gmail.com. Platíquenos qué piensan, qué cambios va a tener esta estructura social, si vamos a sentir lo que es el fútbol o vamos a sentir una desigualdad, un desdén, ¿no? Un abandono también. Así es. Sí, es la otra cara del mundial, ¿no? Y bueno, pues Mm, la frase de la semana es, el fútbol mueve millones, pero la dignidad humana vale más que cualquier copa. wow, qué Está hermosa. interesante, ¿no? Sí. Y bueno, Eh, eh, al tema del contexto global para que nos abramos más al tema. Sí, sí, fíjate que hablar del mundial, bueno, pues primero vamos a hablar de este mundial último, Sí, 2026. Esto que estamos señalando que va a abrir historia, va a ser historia. ¿Por qué? Porque por primera vez, y eso sí, por primera vez, 3 países van a ser sedes del mundial. México, Estados Unidos y Canadá. Va a haber un total de 48 selecciones, o sea, 48 países van a disputar esta Copa Mundial de Fútbol. sí,
van a haber 104 partidos, el cual vamos a ver quién va a ganar, ¿verdad? Sí, ya hay muchas estipulaciones de quién va a ganar y bueno, pues se remonta mucho pues a los países europeos, no sabemos si es también los americanos. Bueno, está interesante este tema, ¿no? ¿Quién va a ganar? Y bueno, Estados Unidos alberga cerca del 75% de los encuentros, mientras México será el primer país en escribir 3 Copas del Mundo. Y bueno, vamos a mostrar estos datos que están interesantes, ¿no? Si me permites, Gaby, voy a mostrar aquí por eso se me hizo, a lo mejor estoy muy académica, pero se me hizo muy interesante mostrarlo de esta forma. Ajá. Que hablando de lo que es el mundial en México, y bueno, pues sus 3 mundiales, ¿te acuerdas? Bueno, pues ahorita lo podemos platicar. Bueno, a ver si hablemos a ver si quieres comentar el de 1970, que ni Sí, tú ni yo pues bueno, habíamos nacido. todavía no. Y fíjate que, bueno, en la historia de México, ¿no? Los años 70, pues bueno, hay mucho que platicar en temas sociales, pero bueno, hay una historia, dice 16 elecciones, yo acabo de mencionar que se iban a traer 48 actualmente, en esa época eran 16 elecciones, 32 partidos nada más se vivieron en el fútbol, 1.6 millones de aficionados y Brasil fue el campeón. Aquí 4-1 a Italia. Pelé era el que pues ahí levanta la Copa del Mundo, recuerdo yo, bueno, eso lo he visto muchas veces. Y bueno, como paréntesis, aquí quiero invitar a un documental que es de Argentina, de los chilenos, cómo se vivió este mundial, está en ESPN, en una de las cadenas deportivas. Muy excelente el documental, yo les invito a que lo lean, que lo vean, porque también hay que hablar de la historia del fútbol y la historia de esta organización. Cuando cuando los países, ¿no? Se encuentran, también la política se mueve, eso sí es cierto. Pero pues bueno, 1970, ¿cuál sigue, Aide? Bueno, y de hecho faltó el crecimiento económico y eso es importante porque, bueno, yo como la parte administradora, ¿no? El crecimiento económico de México en 1970 fue el 6.6%. México 86, ¿no? Ese sí, la verdad es que lo vivimos, ¿te acuerdas, Gaby, que estábamos muy pequeñas, ¿no? Y fue muy interesante. Nosotros sí vivimos cosas muy interesantes, donde nos paraban y ¿te acuerdas que teníamos que dar muchas porras a México? Y fue para mí, no sé si a ti también que fue algo padre, el ambiente mexicano, ¿no? Y bueno, pues, Sí, a ver, dime, ajá. sí, es que me acuerdo que veníamos en el transporte público, para los que nos escuchan, veníamos en el transporte público, éramos unas adolescentes todavía, Eran y niñas. venía muy lleno el transporte público, entonces me acuerdo que vivíamos, pues íbamos llegando a la colonia, y muchos aficionados así, ¿no? El sombrero de pique, y que era el símbolo en ese momento del fútbol, y pues frenaban y decían, hasta que no hagan la porra de México, no nos dejamos avanzar, ¿no? Entonces, todos los del camión estábamos, chéquete, morra, chéquete, morra. Sí, ajá. Fue algo así, yo pues era una chamaca y fue un buen momento, me acuerdo, nos llenamos de mucha emoción. En las noches, yo me acuerdo cuando lloraron, ¿no? La noche triste de México. Sí, exacto. O sea, otro sujeto, pero la noche triste de México fue cuando fue descalificado. Yo vi mucha gente llorando, me acuerdo. Bueno, de este tema que acabo de señalar, va referencia al caso de hoy, pero bueno, ya déjenme ahí mi recuerdo, hermana. Sí, es que fue algo muy padre, la verdad, que tuvimos ese gran recuerdo mundialista. Y de hecho, pues traigo hasta mi playera de México 86, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar con las cifras. Ahora subió 24 selecciones, 52 partidos,
más de 2.39 millones de aficionados. También es importante comentarlo porque también entra ya la tecnología, ya como que va más enfocado más a la tecnología, ¿no? Que aunque todavía estamos en ese proceso, pero vean cuántos aficionados cambió totalmente, casi lo doble, ¿no? Que en 1970 el promedio fue de 46,000 por partido. Argentina campeón con Maradona, que precisamente por la mano santa, ¿no? Más de 114,000 asistentes en la final. Y bueno, pues la inflación en México fue más del 100%, ¿no? O sea, ahí sí fue catastrófico, porque bueno, también viene pues, veníamos de un año muy difícil, 1985, el terremoto, entonces sí fue un impacto que de otra manera sí nos cambió lo que era el ambiente, porque aquí se sufría muchísimo por también ese acontecimiento, ¿no? En México, que fue algo muy, muy relevante también y que, bueno, se impactó totalmente, pues que la inflación subiera más del 100%, ¿no? Claro, claro. Y pues bueno, este último que vamos a vivir ya muy poquito tiempo, pues que México también es sede, ¿no? De algunos partidos, no de todos, pero sí va a ser muy importante que México sea sede. Son 48 selecciones, como lo habíamos expuesto hace ratito, a comparación de, pues, casi, ¿cuántos años? Casi 50 años después, más de 50 años, se duplicaron las elecciones, 104 partidos. México será sede de 13 de esos partidos, y de hecho México se queda con la inauguración, ¿no? Eso va a ser muy importante. Muy importante. ¿Y quién va a inaugurar? Pues México, ¿no? Pues sí, selección mexicana va a inaugurar, va a ser el primer partido de este mundial. Imagínense, ¿no? Aquí en la Ciudad de México va a estar, ¿no? El árbitro va a pitar y pues todos vamos a sentir la emoción de cómo rueda la pelota, pero en un mundo, y yo lo pongo así, en un mundo en donde se sueñan y es de esperanza, pero también hay un lado, ¿no? Otro lado del balón, que pues es donde también tenemos que reflexionar, porque esto es el análisis del mundial, ¿no? Entonces, bueno, más de 5 millones de turistas internacionales van a estar en los 3 países. Ayúdame con los demás, Aide. Sí, hasta 2 millones de visitantes extranjeros en México, derrama económica para México entre 2.25 y 3,000 millones de dólares, más de 90,000 empleos temporales y aportación del PIB nacional hasta el 0.14%. El dato clave es que será el mundial con más selecciones y partidos en la historia, organizado junto con Estados Unidos, Canadá y, bueno, pues en este caso, México, ¿no? Qué barbaridad. Pues mira, Aide, estas gráficas, ¿no? Nos enseñan muchos datos tan interesantes. Para México dejará una derrama económica superior de 80,000 millones de pesos. Bueno, aquí, bueno, va a ser muy importante saber qué va a pasar, ¿no? Con esta derrama económica, pero también, como señalas ahí, cuántos millones de extranjeros vendrán, y pues esperemos que sea para bien para México económicamente hablando. Y bueno, vamos otra vez a los datos, ¿no? Que pues básicamente es importante. Permítame. El impacto económico que el mundial vamos a tener en el 2026, pues la derrama económica total, se estima que el mundial dejará para México una derrama económica superior a 80,000 millones de pesos. Exacto. Y una ocupación hotelera hasta de un 60% para arriba, ¿no? Va a venir mucha gente, ¿no? Vamos a alquilar, ¿no? Nuestras casas. Pues sí. Ventas en restaurantes y comercio, las ventas serán pues se incrementarán el 45%, ¿no? Por esta
aunque, bueno, pues los sectores más beneficiados son entretenimiento, turismo, transporte, comercio, restaurantes, hoteles y, bueno, y anexos, ¿no? Claro, claro, y anexos. Pues mira, para hablar del turismo, la FIFA calcula la llegada de más de 5 millones de turistas internacionales durante el torneo, ¿no? De los 3 países. Pero México podrá recibir hasta 2 millones de visitantes extranjeros solamente en las ciudades sedes, ¿no? Que van a ser Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, si no me equivoco. Ajá, exacto, sí, para los 13 partidos van a ser esas 3 sedes. Y en cuanto al tema de seguridad internacional, los 3 países preparan uno de los operativos de seguridad más grandes de la historia del fútbol y pues bueno, se van a llevar, a lo mejor yo voy a hacer una broma, ¿no? Pero a lo mejor van a haber muchos drones por ahí arriba de tu casa. Pues igual, porque lo que dicen es que van a haber videovigilancias y monitoreos tecnológicos que podrán incrementarse hasta el 70% durante el Mundial. O sea que sí, o sea, sí, los drones igual iban a estar en todos lados, no lo dudo, la verdad sería, sí, vamos a verlo, ¿no? Ahora que empiece el Mundial. El tema va a ser saber si es por seguridad o si es por, ¿no? Por el otro lado del balón, que es lo que estamos diciendo. Bueno. Sí. Uno de los temas que preocupa muchísimo para los latinos, pues va a ser las visas, el ICE, la migración, ¿no? Delicado tema que va a ser el acceso hacia Estados Unidos. Sí, bueno, de acuerdo a los datos, dicen que actualmente algunos trámites de visa superan los 300 días de espera para que los ciudadanos latinoamericanos puedan tener acceso, y si es viable o no, o sea, también todavía no están en espera, ¿no? Entonces sí, esto está, nos genera una pregunta detonadora, ¿no? A ver si nos puedes decir, a ver, Gaby. ¿Cuál es la pregunta? Estados Unidos está preparando para recibir al mundo sin discriminación. Esa es una gran pregunta, ¿no? Que, bueno, si ustedes díganos qué es lo que consideran, si creen que Estados Unidos, por esta situación en la que estamos viviendo, está preparado, o cuáles son las circunstancias, ¿no? O los resultados que vamos a obtener después de estos eventos, ¿no? Claro. Porque de hecho, pues como vimos, son el 75% de los partidos van a ser en Estados Unidos. ¿Cómo va a estar? O sea, eso sí es importante. Sí. Pero bueno, vamos al caso real de la semana. Esto es muy importante, que queremos que sea algo muy serio, y muy respetuoso, pero sí son casos que pues es el otro lado de la moneda y que claro, sucedió, ¿no? A ver, vámonos imagínense el panorama. Sí, fíjate que vámonos al Mundial de 1994 que se vivía en Estados Unidos. Hablando de... Ajá, es muy importante porque vamos a recordar nuestra selección, el famoso cambio que nunca se dio, ¿no? Con Hugo Sánchez que nunca entró, al cual... Sí, leyendas, vamos a tener un programa de leyendas, por supuesto que yo voy a hablar de Hugo Sánchez. Yo también, porque yo sí soy de, sí, cómo no, me pongo de pie también. Claro, exacto. Bueno, pero el famoso cambio que nunca se dio, ¿no? Sí sabemos de fútbol y mucho nosotras, ¿no? Sí, desde niñas. Ajá, viajemos en el tiempo de 1994, el Mundial de Estados Unidos. Colombia llega como una de las grandes favoritas del Mundial, liderado por una defensa brillante, ¿no? Cabelloroso y profundamente querido Andrés Escobar. Un sujeto que en su país y en todos los equipos donde disputó partidos, se vestía la camisa, peleaba, no hay mucho. Fíjate que el tema de la defensa es vivirlo diferente que como si fueras, es diferente ser defensa, es diferente ser portero y es diferente ser mediocampista o delantero, ¿no? Creo que ser defensa es honor y dignidad. Así yo lo pongo. Si vas a poner una mesa de ajedrez,
Cuando yo fui en algún momento de mi vida director técnica del equipo de San Pancho, porque así se llamaba, ¿no? Yo le decía a los niños, dignidad y poder, dignidad y sí, poder, ¿no? En la defensa no pasa porque no pasa. Y si pasó, pues teníamos a un portero que, hijo, un día ahí hizo un pequeñito error, todo lo recuerdo, ¿no? Pero creo que la defensa es muy interesante en un equipo. El país entero tenía sus emociones y esperanzas en el equipo. Y en este sujeto en especial, Sí, Andrés, no. ¿no? Buscando un Sí. respiro de una época violenta, de todo lo que vivía Colombia en esos momentos, así como nosotros teníamos también nuestra historia, pues Colombia en los 90 vivió muchos cambios, y pues bueno, el fútbol, por eso decimos que tiene dos caras, ¿no? El de la esperanza y el sueño, que era lo que estaba viviendo la selección colombiana, pero también otra cara, ¿no? Que era la política y la seguridad en ese país. Y pues bueno, una época Bueno, violenta. hablando económicamente, ese mundial era una mina de oro, ¿no? Las apuestas legales e ilegales movían sumas catastróficas de dinero, ¿no? Las mafias colombianas, huérfanas tras la caída de grandes capos, vieron el éxito de la selección, una oportunidad importante, ¿no? Perfecta para, pues, hacer negocios, ¿no? De dinero, multiplicar capitales a través de apuestas, ¿no? La presión financiera sobre los hombros de los jugadores eran asfixiantes, ¿no? Estaban Claro, con una presión tremendamente fuerte. fuertísimo. Y pues llegó el partido esperado contra el país anfitrión, con Estados Unidos. En una jugada desafortunada, ¿no? Al intentar desviar un centro, Andrés Escobar empuja el balón en su propia portería. Y recuerdo ese momento y te los prometo que a nivel mundial fue un silencio, o puedo mencionar la frase, es el silencio que tardó años en gritar, ¿no? Porque la voz nunca se escuchó. Fue un silencio que aplastó muchas cosas. Y pues bueno, la tristeza se apoderó del país, por supuesto, ¿no? Pero eh, en lo bajo que se convirtió en mundo, la tristeza se convirtió en furia asesina. Tristemente, pocos días después de regresar a Medellín, Andrés fue interceptado en un estacionamiento por un sujeto aficionado con esta, ¿no? Furia sin control, lo vamos a poner así, que se llamaba Humberto N., un chofer vinculado pues a personas y que había perdido fortunas en estas apuestas que comentaste, Aide, y pues bueno, Sí. 6 balazos, con tan solo 27 años pierde la vida. Un 27 jovencito. años, sí. A Andrés Escobar le llamaban el caballero del fútbol, ¿no? Fíjate, exacto. Y muy jovencito que, de acuerdo, pues, a los críticos, ¿no? De fútbol, pues tenía un gran futuro todavía en el fútbol, y por este error que, pues, que es un error humano, pues gracias a todo Claro, esto, pues somos humanos, seres humanos, y que, pues, cometemos errores, ¿no? Desafortunado fue este error, y en un mundial donde la presión entre ellos que tenían todos los jugadores era enormemente, sí, bueno, no quiero pensar, porque más bien no puedo hablar porque no estoy ahí, pero creo pensar que todos los jugadores que van en las elecciones se van con mucho, ¿cómo se llama? Presión de toda la ciudadanía, ¿no? De todo su país. Pero en este caso sí fue muy fuerte. Y bueno, pues sí, vamos a hablar el análisis criminal y económico del caso, porque es muy interesante, y sí. que pues consideramos que podemos sacar algo de provecho en este caso. Claro, mira, analicemos el perfil criminal de este evento, es muy importante. No fue un simple ataque de ira, por supuesto que no, fue un fanático, ni tampoco fue un fanático que tenía problemas con alguna adicción o alcohol. Desde la perspectiva del análisis criminal,
el fútbol fue catalizado por una subcultura de la violencia e impunidad. En esa época, la vida humana en ciertos sectores no valía nada frente al honor, que es lo que les comentaba, herido y la pérdida de estatus de los criminales. Matar a Escobar fue un acto de poder y control, un mensaje mafioso que nadie ni el oído del pueblo estaba por encima de sus reglas. Y pues la razón de este mensaje es puramente económica, ¿no? Si lo vemos de esta parte, el fútbol echa raíces en la economía informal y criminal también, ¿no? Cuando las mafias pueden millones de una apuesta por un gol, no lo ven como mala suerte deportiva, sino lo ven como una pérdida de inversión, porque a fin de cuentas invierten, ¿no? Apuestan para que puedan generar más dinero, sigan a su equipo, ¿no? Y en este caso, el asesinato de Andrés Escobar expone la peor cara del capitalismo salvaje y criminal, ¿no? Estamos de esta situación en la cual, pues, hablamos nosotros de nuestras vivencias, sobre todo del Mundial de 1986 y con gusto, y lo vemos, pero esta es otra cara totalmente diferente a la que, pues, normalmente consideramos que puede ser un acto de, pues, de convivencia, ¿no? No, en este caso no fue así, y el asesinato de Andrés Escobar expone pues la cara, ¿no? Fea de lo que es el mundial y sobre todo los errores que puedan cometer, ¿no? Y bueno, pues las emociones del pueblo se usaron para generar apuestas y las peleas se cobraban con sangre, ¿no? Y bueno, pues este es un caso esperemos que nada más se haya quedado en este caso y no que genere más violencia y que bueno, que con esto podamos tener ese análisis de reflexión en este Mundial del 2026. Exacto, exacto, pero esto nos va a llevar a la realidad o al mito. ¿Qué es el mundial y qué vamos a trabajar? Afirmación de respuesta y vamos a trabajar, a ver, ¿el mundial beneficiará a toda la población? ¿Es mito o realidad? Pues es mito y vamos a ver por qué. Claro, porque todavía no sabemos si realmente a todos nos va a caer, ¿no? Entonces, pues Exacto. vamos a gastar, pero ¿cuánto va a estar para nosotros, no? Sí. El que sigue, te lo pongo y ya. ¿Genera empleo temporal? ¿Realidad o Sí, mito? sí, Claro. lo vimos ahorita, sí, claro. Esto sí va a generar y consideramos que sí puede ser muy importante para nuestro país. Bueno, otro, ¿no existe discriminación en eventos deportivos? No, pues eso es un gran mito, ¿no? O sea, ¿tú crees que no? Y más en Estados Unidos, hombre. Sí, Saludos sí, a sí. los que están en Estados Unidos, a todos los paisanos que nos están escuchando, a las paisanas, a todas las futbolistas mujeres que también vamos a tener Sí. Cuando hablemos de leyendas, ya estamos haciendo ahí nuestro próximo programa. Por supuesto que vamos a hablar de las mejores mujeres futbolistas también, leyendas Sí, que han hecho sí. mucha fuerza. Pues vamos a trabajar también. Pero bueno, venga, sigamos con las realidades o mitos. Bueno, México tendrá exposición internacional histórica. Sí, sí, es una realidad que no, o sea, que es lo que comentamos, ¿no? Ahorita. Pues sí, sí, de Pues eso, no sé si va a haber una realidad histórica internacional, la verdad no. Pues sí, porque, bueno, pues la realidad histórica es que hemos estado en hasta ahorita que es 2026, tres mundiales. Entonces, pues sí, sí es una realidad, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? Pues bien, fíjate que pues nos falta un tema muy bueno que nos tenemos que relacionar también con el mundial, que es la verdad incómoda, Aide. Sí, sí, sí. Hablar Bueno, de los pues temas sensibles y polémicos. a ver, vamos a ver, porque también yo como académica, como que me gusta mucho mostrar, creo que vemos más, ¿no? El mostrar los datos duros, pues que básicamente los datos nos ayuda mucho a comprender, pues, quién realmente gana en el mundial. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién realmente gana en el mundial? Uh -huh.
¿Quieres empezar, Gaby? Vas, Aide, vas. Bueno. Temas. Pues es que esto es muy interesante porque dice, el mundial mueve miles de millones de dólares, pero las ganancias no se distribuyen por igual. O sea, nosotros consideramos, ¿no? Estamos hablando de la rama económica que posiblemente México va a tener, pero ¿quién realmente gana? Pues gana pues la FIFA. La FIFA, no olvidemos que es una empresa, ¿no? Es una empresa mundial y que de hecho, fíjense, es un dato muy interesante porque vieron la NFL, de hecho lo que comentaban, ¿no? Es que la NFL lo que quiere hacer es ya hacer las sedes, pero en otros países, y semejar el modelo de negocio de la FIFA, porque vean los datos importantes. ¿Quién se lleva la mayor parte de todas estas ganancias? Pues la FIFA, el 95% se dice que la FIFA y la organización es los que se llevan más, ¿no? Pues, y ¿mandé? El porcentaje más alto. Sí, es el porcentaje más alto y el 5%, vean, 5% del país cede, gobierno, ciudades y población, ¿no? O sea, aquí, la FIFA se lleva 11, bueno, se pretende, ¿no? Se estima la proyección total de 11,000 millones de dólares, que corresponde, pues tiene varios modelos de negocio. El 48% son derechos de transmisión de televisivas, ¿no? El 48% es el que se lleva más. El 20% patrocinios globales. El 13% son ventas de boletos, porque también se lleva dinero, ¿no? El 10% licencias y mercancía oficial. Y el 9% plataformas digitales y publicidad. O sea, vean cuánto es la parte que conlleva el Mundial, ¿no? Y la FIFA. Por eso les digo que es un negociazo. Principales ganadores, bueno, pues también es la FIFA, que es lo que vimos, ¿no? Por estos patrocinios, etcétera. Pero también las grandes marcas internacionales, que ya hemos estado viendo, como Coca-Cola, Adidas, Visa, McDonald's, Airbnb, etcétera, ¿no? Pero estos son los principales, ¿no? A nivel global. Después, las cadenas de televisivas y plataformas digitales pagan miles de millones por derechos de transmisión y publicidad, y lo hemos visto desde hace un mes o mes y medio que están ya bombardeando toda esta publicidad, ¿no? Los sectores turísticos y hoteleros. ¿Quieres comentar algo, Gaby? Y fíjate que aquí lo que decía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que pues como todos los partidos de México de la selección van a ser por cadena privada, pues van a estar las pantallas en el Zócalo del país o de las sedes, ¿no? En los zócalos de las sedes para que la gente que pues no tenemos dinero para las plataformas, ¿no? Pues vayamos, ¿no? Entonces, pues espero que nos den, o sea, a veces pienso que es ilógico, porque ejemplo, el primer partido va a ser a la 1:00 p.m. A ver, no lo voy a ver porque soy trabajadora del gobierno o de una empresa que no le interesa el fútbol. Pues ya no lo vi, ¿no? Pero ¿en dónde lo voy a volver a ver? Si es en cadena de paga, no voy a ir no sé si lo van a repetir al siguiente día, en la mañana, en la madrugada, en el Zócalo. ¿Tú crees? Sí. Eso no lo puedo imaginar, Aide, pues no, eso va a ser como medio loco, ¿no? No, bueno, es que los derechos que es de transmisión directa, o sea, ya después, pues lo van a utilizar sin problema, abierto y sin problema, pero pues la ventaja y lo más padre es vivirla en ese momento, ¿no? Cierto, ya está, me la ganaste. Sí. Ok. Bueno, pues vamos a hablar del impacto. Espero que sea de inmediato, porque imagínate, yo regreso a tu casa a las 7 de la noche, ¿no? Yo queriendo con mis palomas ver el Mundial, partido de México, ganó, perdió, no lo sé, y pues ojalá y luego lo vuelvan a transmitir, porque sí va a ser como, pues bueno, ahí vamos a esperar, vamos a ver cómo se va a ir desenvolviendo esto. Yo sí creo que puede ser así, pasó en las Olimpiadas. Y bueno, el impacto económico en países sede como Estados Unidos y México y Canadá, o en este caso, aquí en México, la derrama económica estima más de 60,000 millones de pesos, turistas esperados más de 5 millones, empleos generados, miles de empleos temporales, que lo que pues, es una realidad, no era un mito,
Ciudades más Ujú. beneficiadas, pues las ciudades que van a ser sedes es Ciudad de México, ¿no? Guadalajara y Monterrey. Sectores que más ganan, pues los hoteleros, restaurantes, bares, transporte, aerolíneas, plataformas de hospedaje, comercio y entretenimiento. Y los gobiernos, bueno, pues ganancia política, ¿cuál sería? Ese es muy interesante. ¿Qué ganan los gobiernos? Pues ganancias políticas, ¿no? Mejor imagen internacional, atracción de inversión, impulso del turismo, justificación de obras públicas, ¿no? Que ya vimos Ujú. aquí, no sé si ya viste que en el metro, ¿no? De Toreo y Tasqueña, están No, poniendo no lo he visto. están remodelando y están poniendo lámparas, pero así como que si fuese de la época de Porfiriana o algo así, ¿no? Del Porfiriato. Y bueno, costos y riesgos, gastos en seguridad, remodelaciones de estadios, infraestructura urbana y transporte, operativos especiales. En muchos casos, el gasto público supera los beneficios reales para la población, ¿no? O sea, sí vamos a tener, pero se está ya realizando pues muchos costos, bueno, vamos a tener muchos costos y riesgos, ¿no? ¿La población realmente gana? Esa es una pregunta importante. ¿De verdad la población realmente gana? Bueno, pues hay beneficios reales y problemas frecuentes. Los beneficios reales son empleo temporal, mayores actividades económicas, turismo, promoción internacional del país y modernización urbana. Pero los problemas frecuentes, ¿cuáles son? Aumento de precios, gentrificación, que es lo que aquí tenemos un tema muy importante, Ujú. desplazamiento de comercio local, contratos pocos transparentes y beneficios concentrados en grandes empresas, ¿no? En Ujú. resumen, el verdadero campeonato económico no se juega en la cancha. O sea, no es el que se lleva el balón, sino los contratos televisivos, patrocinios globales, Claro. turismo internacional, consumo masivo, marketing digital y millones de aficionados que lo hacen posible. Por eso, precisamente, ¿no? Ajá. Y bueno, Pues son tremendo. datos Sí. interesantes. Fíjate que, pues bueno, habla de negocios, el mundial. Son temas muy importantes en tu área, ¿no? Porque hablar del dinero, hablar de inversiones, esta postura también es relacionado con la política, ¿no? Y es relacionado también con el crimen. Y pues bueno, aquí es muy interesante qué son los de negocios del mundial, ¿no? Y pues bueno, hay una estadística también el cual pues vamos a analizar. Ahorita te lo eh, pongo. y sí, pues señala que, fíjate, dice 11 millones de dólares de ingresos proyectados para la FIFA y empresas relacionados durante el Mundial. Y el Mundial dura un mes. O sea, aquí quiero que también tengamos como conciencia de que ve los millones de pesos, de dólares que van a moverse en un mes. Vamos a multiplicarlo, más bien dividirlo entre día, ¿no? A lo mejor si quieres tú, entre los partidos, 48, no, 104 partidos, perdón. ¿Cuánto derrame económico por cada partido? Va a ser increíble. Ingresos proyectados para la FIFA, ¿no? Derechos de televisión, 30%, patrocinios y publicidad, boletos, hospital y licencias, también va a ser muy interesante, ¿no? Que se trabajen y que, pues bueno, algo que estabas más o menos comentando tú hace ratito, ¿no? Los patrocinios oficiales que son los que van a ganar más, ¿no? De inversión promedio por patrocinio principal de 100 a 300 millones de dólares. Coca-Cola, Qatar, McDonald's, Airbnb, Vivo, Visa, Adidas. Bueno, tremendo, tremendo, estas empresas que se van a llevar casi todo el cochinito, ¿no? El señor Barrigón va a estar muy feliz ahora sí, que es el capitalismo. ¿No? El Mundial 2026 puede ser una gran oportunidad para México, pero el verdadero reto es que los beneficios lleguen a todos, no nada más a Ajá. muy pocos, que como dices, bien lo dices, al gordito,
¿no? Es el que va a ganar más, ¿no? Que todos. Y esperemos que, bueno, en este caso, si es el caso, a lo mejor no podemos ganar económicamente, pero ojalá que nuestra selección se haga algo padrísimo, ¿no? Que podamos ganar mínimo una satisfacción de decir, pasamos. ¿Sabes qué? Claro, tengo ahí fíjate que un tema, y qué bueno que tenemos este tiempo para platicarlo. Yo, pues, el mundial anterior no lo viví, no, tenía mucho trabajo. Recuerdo que yo venía caminando y traigo un tema con el fútbol, ¿no? Entonces, y entonces yo iba caminando y yo dije, no, pues nos faltan 4 goles, creo, algo así les faltaba a los mexicanos, y yo nada más escuchaba gol, ¿no? En la Ciudad de México hay un camino que es, bueno, hay muchas avenidas en todo el mundo, ¿no? Y hay muchos puestos. Pues en todos los puestos, cada vez que yo caminaba, se escuchaba gol, ¿no? Así parecía como eco, pero no, es porque México estaba anotando gol cada ratito. Los jóvenes de ese mundial estaban a punto de hacer historia como cuando estaba Cuauhtémoc Blanco y El Matador y Palencia, Aspes, ese equipo increíble que se tuvo, ¿no? Luna, sí, Luna, bueno, ¿no? El del 94 también, ¿no? Un súper equipo que traía también. Hermosillo también iba, ¿no? Ajá, el último mundial, creo que faltó, también creo que fue un corazón. Ahorita vamos a hablar de algo muy interesante, de esto, de lo que se está escribiendo y de lo que ya se sabe, de quién va a ser el mundial, quién va a ser el campeón. Pues sí, mira, este último mundial que se vivió fue más claro que el agua, ¿no? O sea, como que ya estaba pactado todo con el pacto y del pacto, pero lo peor de todo, que en ese pacto nos involucraron, y eso me sentí muy triste. Sí, estaba muy triste, porque fui involucrada para que se realizara ese pacto, yo como mexicana, por mi selección. Los sentimientos involucran, ¿no? Sí, porque esos jóvenes mexicanos que iban anotando gol, y yo dije, ¿de verdad están anotando tantos goles? O sea, yo estaba así extasiada, me acuerdo, porque no podía ver en la televisión, y yo nada más escuchaba el gol. Ojalá y en esta vez nos llenemos de esa pasión, que los jóvenes de este, no sé, veo a este joven que acaba de llegar de Europa, Huerta, con ganas, con espíritu, pero con ego, ¿no? Y veo a este joven ya adulto, ¿no? El chavorruco que no sale de la selección y que acaba de romper récord con Cristiano Ronaldo, nuestro Memo Ochoa, papito, pues también, ¿no? Otro sujeto que, pues bueno, sigue ahí, ¿no? Pero esperemos que sí, ¿no? Hay de reflexión final, sí. Vámonos. Sí, esperemos que eso sí podamos ganar todos los mexicanos, que nuestra selección llegue a más, más juegos, y sobre todo que hagan muy buenos resultados y buen partido, que eso es lo que pues esperamos que así sea, ¿no? Vamos a la reflexión de la noche. Pues el fútbol nació para unir pueblos, no para dividir personas por su nacionalidad. Ningún aficionado deberá sentirse menos humano por cruzar una frontera, que es el caso ahorita con Estados Unidos. Y ahora sí, vamos con las confesiones de la noche. Y bueno, pues pues afortunadamente hay varios. Si quieres leer la primera. Claro, dice: hola, conductoras de Amores en la Noche, mi nombre es Carlos Méndez, les escribo desde Monterrey, Nuevo León, soy aficionado de fútbol. Hola, Regia, ¿cómo están? Hace mucho que no voy para allá. Soy aficionado de fútbol desde niño y siempre soñé con vivir un mundial cerca de casa, pero sinceramente tengo miedo de viajar a Estados Unidos porque un primo mío fue detenido hace 2 años en inmigración, aunque tenía documentos en regla. Sí, hay mucho tema, la estigmatización, ¿no? Esto de te ves latino, eres ilegal, ¿no? Esto, nosotros le decimos en la criminología, ¿no? La teoría lombrosa, pues sí, lombroso es un sujeto de tales características, es delincuente, ¿no? Entonces, eso se quedó para la historia, pero ya las teorías lombrosianas en México
al menos son discriminatorias, ¿no? Sí, claro. Al menos son discriminatorias, pero en Estados Unidos, pues no, desgraciadamente. Y dice, solamente por nuestra apariencia o por hablar español. Gracias por tocar estos temas, porque casi nadie habla del lado humano detrás del fútbol, claro. Saludos a Monterrey Pop, Carlos Méndez. Gracias, Carlos. Y bueno, pues sí, vamos a, esperemos que todo salga bien y que podamos, si tienes acceso a entrar a Estados Unidos, pues nos mandas un mensajito y saludos y que disfrutes el Mundial. Sí. Bueno, hay otro. Dice, buenas noches. Soy Mariana Torres de Guadalajara, Jalisco. Fíjense, son los sedes, ¿no? Dice, escuché su programa y me dejó pensando mucho. Todos hablan de millones de pesos y turismo, pero en mi colonia seguimos teniendo inseguridad, falta de agua y problemas de transporte. Claro que me emociona que Guadalajara sea sede del Mundial, pero también me pregunto si todo ese dinero realmente ayudará a las familias o solamente beneficiarán a hoteles, empresas y políticos. Ojalá este Mundial deje algo positivo para la gente común. Les mando un abrazo, Mariana Torres, Guadalajara, Jalisco. Mariana, pues disfruta. Sí. Sí. Yo te abrazo mucho, Mariana, porque yo lo comenté hace ratito, ¿no? Pues hablar de fútbol es hablar de esperanza y de sueños, pero también hablar de la otra parte, de la política, seguridad, migración y todo eso. Sí. Y pues hemos hablado sobre los números, sobre la economía, la especialista lo ha hecho y lo ha expresado, quién van a ser, cómo está el porcentaje, y pues a nosotros como sociedad, ¿qué nos toca, no? Sí. Pues creo que también esto lo voy a dejar en la mesa, a lo mejor está mal lo que voy a decir, pero no sé, ¿qué va a pasar con estos 11 jugadores? Esos 11 jugadores trabajarán los sueños y la esperanza de 128 millones de mexicanos, Carlos. Es lo que te decía, sí, es que todos los, sí, todos los, perdón. Alguien muy interesante en este país dijo, si no puedes, quítate, ¿no? Entonces, que tengan toda esa valentía, porque es ser valiente, decir, no estoy en mi mejor momento, doy pie a otro, porque sí, claro, somos 128 mexicanos que queremos gritar gol y que con eso a lo mejor nos vamos a llevar un día para despertar y decir, podemos. Sí. Creo que económicamente no sé si nos va a llegar, nos va a alcanzar, pero yo creo que sí es la esperanza. Va a ser muy interesante al siguiente día para llegar al quinto partido. ¿Y quién te dice que seamos campeones? ¿Quién te dice, no? Vamos a ver. Sabemos. No, y que de hecho, bueno, pues, y también viendo con lo del caso de la semana, pues, dado el caso, sí, también ser, pues, sensibles, ¿no? En el aspecto de que, pues, también son seres humanos que, igual que llevan toda la carga de la presión de toda una nación, ¿no? Y sobre todo México, que es futbolero totalmente, que pues si hay un error, pues verlo como un error humano y no, pues no tener una violencia fatal, ¿no? Como en este caso. Sí, fanática, Ese claro. También es importante. Alguien de Quintana Roo, Daniela Martínez, fíjate, vámonos a Quintana Roo. Dice, aquí recibimos turistas de todo el mundo con alegría, me duele saber que en otros lugares se les cierra las puertas por su origen. Bueno, cierto. El Mundial debería ser las fiestas sin fronteras. Gracias, sí, Dani, pues sí, por este bonito. Muchas gracias, Daniela, discúlpame. Gaby, pues vamos con el cierre. Sí, vámonos, que el Mundial deje recuerdos inolvidables. Y no heridas invisibles. Exacto. Eso es importante. Y bueno, pues esta es nuestra última frase final. Les invitamos mucho a que nos escriban para el próximo programa. Les agradecemos mucho su atención. Y bueno, pues nosotros somos Amores en la Noche. Amores en la Noche. Tómate un café con... Bonita noche. Hasta bonita luego. Noche. Dios. Ay, no tomé. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós.
Adiós.